Damos comienzo a la sesión extraordinaria y urgente del Pleno de la Corporación. El punto primero es la... El punto primero es la ratificación de la urgencia de la convocatoria de la sesión. Por favor, el delegado de Presidencia nos puede... Sí, buenas tardes, todos y a todas. Fundamentalmente, la urgencia por la cual se ha convocado este pleno extraordinario y urgente se debe pues al desarrollo del punto primero, punto segundo en este caso, que es la propuesta de la prórroga del convenio que en este caso pues se tiene con el Ministerio de Defensa para lo que es la zona de ubicación de lo que es la Escuela Hípica Municipal. Fundamentalmente el convenio planteaba una renovación expresa y había que convocar ese pronunciamiento sobre la renovación 3 meses antes de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, esos 3 meses, está a punto de cubrir y por eso no podíamos esperar al pleno ordinario y por eso se ha convocado este pleno extraordinario. Muchas gracias. Votamos entonces la ratificación de la urgencia. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Entonces pasamos al punto segundo. Propuesta de la Teniente de Alcalde Delegado del Área de Desarrollo Socioeconómico relativa a la solicitud al Ministerio de Defensa de prórroga de la concesión de manial de 15.000 metros cuadrados del inmueble conocido como Cuartel de Carmona de esta ciudad. Tiene la palabra la delegada. Buenos días a todos y a todas. Bien, pues explicar un poco el tema de la renovación. En abril de 2005 se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y este ayuntamiento para la creación y funcionamiento de la Escuela Municipal de Arte Ecuestre y en el depósito de sementales de Écija, por un periodo de 5 años prorrogable. Entre las condiciones de esta concesión, en la cláusula sexta, pues se establecía que este periodo de 5 años prorrogables pues podría ser a solicitud prorrogable por periodos consecutivos de 5 años, siempre que se hiciera 3 meses antes del vencimiento. Como he dicho, esto fue en 2015, venció el plazo, se volvió a solicitar la prórroga. También se solicitó una modificación parcial de las condiciones, que consistía en la autorización para la puesta en marcha del funcionamiento de dicha escuela y también para la gestión del servicio, que pudiera ser de forma indirecta. En febrero de 2011 la ministra dictó resolución y se otorgó a este ayuntamiento la nueva concesión de manial de 15.000 metros cuadrados del inmueble, que se conoce como Cuartel de Carmona y está en el depósito de sementales de Écija. Entonces, el próximo febrero de 2016 va a vencer el plazo y a fin de mantener la vigencia de esta concesión, pues traemos a pleno, en primer lugar, solicitar al Ministerio de Defensa la prórroga por un nuevo periodo de 5 años y dar traslado del acuerdo que se adopte al Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Izquierda Unida, señor Deli, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Bueno, el fondo de la propuesta en este caso es una prórroga de un solar que en su momento, eran instalaciones militares, conocidas como la Doma, 15.000 metros cuadrados. Y bueno, y digo el fondo porque en su momento esta parcela que se cedió en el año 2005 con ese convenio y después de una serie de proyectos para la construcción de un centro hípico, de una escuela municipal, de una escuela de arte ecuestre, que era la finalidad de la parcela en la que se ha construido un edificio, en la que prácticamente
no ha tenido el uso finalista de lo que es la sección del suelo, de la parcela. Estamos hablando de que, bueno, aquellas instalaciones se han utilizado en varias ocasiones para algunas actividades puntuales, hípicas y ecuestres, pero en definitiva yo a lo que voy en el asunto es que, bueno, pido a este gobierno municipal, que es el que le toca ahora mismo gobernar y el que, bueno, los ciudadanos y las ciudadanas de ECI así lo decidieron en mayo, que, bueno, de una vez por todas ponga en funcionamiento el centro hípico municipal, que para lo que en su día y en abril de 2005 se llevó a este pleno era la finalidad de este solar de 15.000 metros cuadrados. Y luego, por otro lado, dado que estamos hablando de instalaciones militares, que ahora, bueno, como sabéis, a raíz de esa subasta pública de unas instalaciones militares conocidas como la Isla, y que aquí algunas fuerzas políticas representadas en la corporación estamos o vamos a instar próximamente a que el Ministerio de Defensa pues pueda paralizar esa subasta con la posibilidad de que se pueda plantear algún proyecto municipal de aquella zona. Lo digo porque, bueno, esto es un ejemplo de colaboración entre instituciones, en este caso entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Ecija. Por lo tanto, bueno, yo creo que en esta línea también de aquel acuerdo del año 2005 se podría plantear, y es una de las cuestiones que, bueno, pues esperemos que se debata en este pleno de la corporación, la posibilidad de la sección en estas, por ejemplo, incluso condiciones, ¿no?, de concesiones de las parcelas de la isla. Nada más, mi primer turno. Muchas gracias. Por Ecija Podemos, la señora Fernández tiene la palabra. Muchas gracias y buenos días. Bueno, pues nos sumamos un poco también a la propuesta que hacía Deli, porque entendemos que hay muchas familias que están esperando que se ponga o que se reactive este acuerdo, ¿no?, que se hace 5 años, pues con la idea de poner en marcha las terapias ecuestres en nuestra comarca. Son cuestiones que afectan no solo a una asociación concreta, ¿no?, que se hizo o que se benefició de las pocas actividades que se han llevado a cabo, como La Raíz. Queremos que el resto de asociaciones, pues, que tengan un carácter social, participen, ¿no?, y seamos un poco de referente en toda Andalucía o en la comarca. En Osuna está funcionando bastante bien con la Fundación para el Desarrollo de las Terapias Ecuestres. Y bueno, entendemos que Ecija ha tenido una característica muy especial en un momento dado y que era referente en el tema de los caballos. Y nuestro grupo no lo quería enfocar al caballo como algo de lujo, ¿no?, o para privilegiados, sino el caballo para acciones sociales. Y bueno, en relación a eso, pues vaya a tener todo nuestro apoyo, pero que también queremos que no se quede 5 años paralizado, ¿no?, que se lleven actividades a cabo y que nos comprometamos todos a que se exija, ¿no?, a donde se tenga que exigir. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Andalucista, la señora Vascón tiene la palabra. Sí, muchas gracias y buenos días a todos. Nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos favorablemente a esta prórroga que hay que hacer a petición expresa, vamos, tiene que aprobarla el Pleno del Ayuntamiento expresamente y dirigirla al Ministerio de Defensa. Por supuesto, creemos que debe prorrogarse este convenio con el Ministerio para seguir teniendo o utilizando, por lo menos, las instalaciones del llamado cuartel de Carmona, de la Doma. Me sumo al ruego de los compañeros que esta segunda prórroga del convenio sirva para que veamos por fin la puesta en marcha de la Escuela de Arte Ecuestre. Tenemos por delante 4 años de mandato y uno más de regalo para poner en práctica esto. Creo que si queremos, como vamos a llevar en los próximos días, previsiblemente con el consenso o acuerdo de todos los grupos, pedir la cesión de la finca Isla de los Soldados, creo que sería bueno que cuando solicitamos una cosa con un proyecto detrás, que se lleve a cabo y manifestemos que cuando pedimos las cosas pues es para revertirlo en el bien de nuestra ciudad.
Por lo tanto, creo que sería muy importante la puesta en marcha, que las instalaciones están prácticamente terminadas, solamente les falta un empujoncito y creo que esta segunda prórroga tiene que ser para que todos veamos por fin la Escuela de Arte Ecuestre abierta. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Gil Torresano, tiene la palabra. Gracias, buenos días. Bien, yo quería simplemente aclarar unas cositas a raíz de lo que se ha dicho aquí, de que por qué no se ha puesto a funcionar aquello antes, ¿no? Simplemente voy a recordar algunos datos que no sé si no se saben o no, o se han olvidado. Hay que decir que en el año 2011, cuando nosotros llegamos al gobierno, pues aquella obra estaba paralizada simplemente porque no se le pagaba al constructor y el constructor había paralizado la obra. Se debían 60.000 euros aproximadamente. Nosotros llegamos, cuando pudimos, le pagamos al constructor y el constructor estaba tan escaldado que no quiso ni seguir la obra, ¿no? La abandonó la obra. Así que posteriormente, yo creo que fue el año 2013, entre 2013 y 2014, o sea, hasta el año pasado, pues se sacó lo que quedaba a licitación, que eran por un importe de unos 90.000 euros, se terminó la obra, lo que se ha hecho hasta ahora. Yo creo que falta, lo que es obra está terminado, si no me equivoco me lo dicen ustedes, pero lo que es la obra en sí creo que está terminado. Y simplemente pues se sacó la licitación por 90.000 euros, se terminó y hasta hoy. Entonces quiero decir, hombre, que aquello no ha estado antes porque no ha tenido complicaciones, ¿no? A lo largo de su historia, igual que ha pasado con otras cosas, ¿no? Respecto al uso posterior, por supuesto que el objetivo principal es que sea para las terapias ecuestres, pero yo no quiero aquí limitar, como se ha dicho aquí, yo creo que el mundo del caballo merece, independientemente del nivel adquisitivo de las personas que se monten un caballo, creo que no podemos limitar el uso de aquella instalación pública porque sea de un nivel o sea de otro, ¿no? Yo creo que el mundo del caballo es muy importante en Écija y si no existe esa previa afición en Écija al caballo, seguramente, o a lo mejor la escuela de terapia ecuestre no podría estar surtida, podríamos decir, de caballos en condiciones, ¿no? Aquí hay personas que de esto saben más que yo, ¿no? O sea que el mundo del caballo es un todo y en el que va asociado pues muchas cosas, desde la guarnicionería hasta el herraje, hasta la cría de caballos, etcétera, a la doma, ¿no? Entonces yo creo que no hay que limitar el uso de esa escuela siempre y cuando pues sea para bien de todos, decía, ¿no? Primera intervención ya está bien. Muchas gracias, señor Gil Torresano. ¿Tiene la palabra la delegada? Bueno, pues nada, por supuesto, nuestro objetivo también es el mismo de las propuestas que habéis hecho. Es cierto que sí que se hizo parte de la obra, pero es necesario realizar muchas más inversiones y es un tema que tiene cierta complejidad que deberemos de consensuar entre todos y por operatividad, cuando consigamos que se renueve esta prórroga, pues tendremos el tiempo suficiente para abordarlos entre todos y poder al fin darle el uso que se merece a la escuela hípica. Muchas gracias. Muchas gracias. Entiendo que podemos pasar a la votación o hay algún turno más de palabra. Sí, bueno, señor Gil, si quiere decir algo más. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿No? Entonces tiene la palabra el señor Gil Torresano. No, es que voy a dejar para segundo turno simplemente pues agradecer al Ministerio de Defensa, pues aparte de solicitarle lo que vamos a pedirle, pues agradecerle que siempre a lo largo de la historia ha tenido unas relaciones estupendas con la ciudad de Écija, ¿no? A través de su unidad de cría caballar. Quiero decir que ha sido un comportamiento muy, muy modélico. Ojalá con todas las instituciones que nos relacionamos hubieran sido así. Simplemente para recordar, no solamente este convenio que estamos ahora pidiendo la prórroga, sino, pues por ejemplo, la cesión de este edificio, ¿no? No olvidemos que aquí estuvo la comandancia militar. O el convenio, el pliego de intenciones que se firmó cuando gobernaba el Partido Andalucista con Defensa para ceder los terrenos de la Doma, cuando se vaya esa unidad de allí, ¿no? Quiero decir que siempre se ha comportado muy bien con nuestra ciudad y yo lo único que espero y pido es que este ayuntamiento y este pleno pues haga lo mismo con esa unidad que tanto ha aportado a la historia de Écija. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar. Si me permitís un poco ir más allá de lo que es en concreto el
la cuestión fundamental del punto, que lo que se trata es de aprobar y de aprobar, en este caso, pues que volvamos a tener esa concesión durante otra serie de años de disponibilidad de estas instalaciones. Comentaros un poco, a raíz de lo que habéis dicho, que efectivamente es necesario darle un uso a estas instalaciones. No es normal que llevamos tanto tiempo aquello ahí parado, que parece como si fueran esos edificios un poco fantasmas que hay en algunas ciudades y que no se tiene que dar uso. Yo creo que fundamentalmente en ECIA tenemos que aunar diversas líneas que pueden cohesionar perfectamente dentro de ese grupo. Fundamentalmente ese apoyo que se ha hecho durante mucho tiempo, que yo entiendo que es bueno y que debemos de seguir apostando sobre el tema del mundo del caballo. Yo creo que también aunar un poco esa línea de colaboración que en este caso ha tenido el Ayuntamiento con el Centro de Cría Caballar, porque pueden ser también un germen de creación de muchas iniciativas importantes. Yo creo que desde el punto de vista económico eso mueve la economía, yo creo que es importante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de lo social, que yo creo que también es importante, ¿no? Me consta que hay entidades que están dispuestas a apostar por eso, apostar, por ejemplo, habéis hablado del tema de las terapias ecuestres y os puedo asegurar que las entidades que se dedican a terapias ecuestres estarían deseando pues tener en Écija, porque además esa fundación que habéis hablado se creó en Écija, funcionó en Écija, desde Écija se ha desarrollado en muchos puntos de Andalucía y tiene esa espinita de que en Écija no la ha podido desarrollar. Ahí fundamentalmente lo que tenemos que abordar, y entiendo que ahí os pido también la colaboración futura de todos, tenemos que abordar dos cuestiones. Una, la falta de la inversión que todavía queda para poner aquello en condiciones. Ahora se puede usar, pero todavía le falta mucha inversión a aquello. Y fundamentalmente una cuestión fundamental que es la viabilidad económica de ese proyecto, es decir, entidades sociales que se pudieran encargar de esta situación. El edificio en sí o la explotación, digamos, desde un punto de vista de desarrollo de actividades no generaría suficientes ingresos como para que ello sea mantenible, y entiendo pues que tenemos que abordar entre todos un proyecto integral de uso de aquello donde se aborden diferentes puntos, uno de ellos el tema social, uno de ellos el tema terapéutico, pero también el tema deportivo y el tema de creación, digamos, pues de oficio también relacionado con el tema del caballo, además del ocio y del cultural que en un momento dado podemos enfocar por ahí. Tenemos que establecer ese plan, tenemos que desarrollarlo entre todos y espero que cuando eso lo traigamos aquí pues estemos de acuerdo y empecemos a dar uso, porque yo creo que al final esa espinita que os decía de que ese edificio lleva tantos años aquí y al final han pasado gobiernos y gobiernos y no lo han podido relacionar, y entiendo que no es fácil hacerlo, pues ahora a ver si en esta oportunidad pues podemos desarrollarlo y ECIJA tenga pues esa escuela de arte ecuestre, escuela hípica o escuela municipal de ecuestre que todos queremos, ¿vale? Muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero. Ratificación, si procede, de la resolución dictada por la Alcaldía de Presidencia con fecha del 10 de noviembre de 2015, por la que se aprueba adenda al convenio de colaboración entre la excelentísima Diputación Provincial de Sevilla y este excelentísimo Ayuntamiento en materia de prevención y extinción de incendios en ejecución del programa de transición 2015 del Sistema de Bomberos de la provincia de Sevilla. Tiene la palabra la delegada. Sí, buenos días. Esta adenda se refiere sobre todo a la cláusula segunda del convenio que se acuerda el 22 de diciembre de 2014 entre la excelentísima Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento, que va a regir el sistema de prevención y extinción de incendios para 2015. En el mes de octubre, distintos ayuntamientos han mostrado a Diputación la imposibilidad de cumplir ese convenio y, concretamente, el apartado B de esa cláusula segunda es por las dificultades financieras y las limitaciones legales que hay a la hora de hacer una oferta de empleo público según lo que establece la Ley de Presupuesto 2015. Las modificaciones de ese apartado B tiene 4 puntos y se van a eliminar concretamente los que tienen que ver con la incorporación de personal. Ahí se va a refundir otros 2 puntos en los que más o menos se determina en qué va a consistir el servicio y
más o menos dice que se garantice la apertura tal y como, bueno, en el Parque de Écija concretamente ya se viene haciendo, se abre 365 días al año, 24 horas, y con un mínimo de 3 bomberos. Por otro lado, se va a añadir un apartado más, un punto a este apartado B, que sería establecer un sistema de guardias localizadas que ya también contamos con él. Simplemente decir que cuenta esta adenda también con un informe positivo por parte de intervención, dado que asumimos menos obligaciones respecto al convenio inicial que ya se acordaba. Bueno, decir que evidentemente esa adenda es necesaria, pues para los que no sepáis, el convenio que tenemos con Diputación exige, nos exige a la Diputación el pago de una subvención. Si no cumplimos ese convenio, pues la segunda parte que correspondería ahora cobrar de esa subvención, pues no nos la abonarían. Muchas gracias. Por izquierda, señor Deli. ¿No? Por Écija después de Podemos. Señor Perea, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo tenía algunas preguntas que hacer al respecto de este punto, y es que hay dos de los puntos que se suprimen, y es la contratación de un jefe en el Parque de Bomberos y la incorporación de al menos 5 bomberos con vinculación funcionarial en un periodo concreto. Yo entiendo que la eliminación de estos dos puntos, lo entiendo, y a la vez una pregunta, porque quiero que quede bien claro si no lo es, supondrá una merma en el servicio. Entiendo que si suprimimos estos dos puntos o estas dos figuras, puede llegar a suponer una merma a estos servicios. Me gustaría que quedara bastante bien claro. La segunda pregunta sería un poco en la misma línea, es si esta posible merma, estas medidas están consensuadas con los sindicatos y los propios trabajadores, porque sería importante saber su punto de vista en este asunto en cuanto a esta medida, para saber que están lo suficientemente bien equipados y bien armados para cumplir este servicio que es tan importante, ¿no?, en Écija. Y también me gustaría saber si, porque el hecho de modificar este convenio, entiendo que no es algo caprichoso, es una necesidad por cumplirlo, y por cumplirlo porque hay una deficiencia. Me preocupa bastante este asunto de tener que cumplir o modificar ciertos convenios, o ciertos asuntos, por el tema de tener una deuda, porque me preocupa que llegue a ser una pérdida de autonomía en ciertas cosas, bajo la excusa o bajo el paraguas de no podemos cumplir, reducimos, les dejamos la autonomía a otro que sí que pueda conseguirlo, y consigamos así poco a poco perder un poco de autonomía. Así que simplemente son esas preguntas, y hasta aquí el primer turno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Perea. Por el Grupo Andalucista, señor Vascón, tiene la palabra. Bueno, nosotros de la lectura de los informes jurídicos que acompañan la propuesta entendemos que materialmente es imposible dotar de funcionarios, de bomberos funcionarios, el parque por una limitación de la ley de presupuestos, entiendo. Si ello es así, entendemos que hay un choque de normativas. La normativa que prima es la ley, y la ley no nos concede al ayuntamiento pues sacar más plazas de funcionarios que las que estima según nuestro presupuesto, valga la redundancia. Entonces, si el caso es que hay un choque entre normativas, un convenio dispone una cosa y legalmente no se puede cumplir a la vista de la ley de contención del gasto público, entendemos que esta adenda es necesaria y procede, en tanto en cuanto que esta sea la ley de presupuestos que tengamos, ¿no? Ello no quiere decir que la medida que nuestro parque de bomberos necesite una dotación mayor de efectivo se haga. Entiendo que esta modificación del convenio es en base a la norma que tenemos ahora mismo, que nos limita bastante a la hora de sacar empleo público, ¿no? Y luego sí me gustaría hacer un ruego junto a nosotros, por supuesto, pues a favor de la adenda, porque se trata del cumplimiento de la normativa,
y un ruego que, bueno, por parte de Diputación, ya que nosotros estamos cumpliendo nuestra parte del acuerdo como ayuntamiento, pues que Diputación también proceda a cumplir su parte, que es dotar adecuadamente al personal de bomberos. Sé que hay siempre un retraso, viene siendo generalizado, en el equipamiento de este personal, que necesita además un uniforme adecuado, un equipo de protección específico y, bueno, pues que se pida, por favor, en Diputación que se cumpla con los calendarios de entrega de vestuario y de equipos de protección, sobre todo, bueno, ahora que en Diputación tenemos un representante como es nuestro alcalde, bueno, que pida expresamente, que es una reivindicación que viene siendo habitual año tras año de los bomberos, el retraso con el que se dota de vestuario al destacamento, pues que se dote, por favor, de los equipos, sobre todo de protección, el uniforme, por supuesto, pero los equipos que usan en las intervenciones. Sé, porque hemos estado hablando de ello, que la jefa de bomberos es una mujer y tiene una talla diferente a la que tienen el resto de bomberos. Y sé que necesita un equipo de protección específico para ella porque los que hay no le sirven a ella. Entonces, bueno, pues que se pida especialmente que el vestuario sea dado. Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Onetti, tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días. Sí, bien, el convenio es el que traemos anualmente. Tenemos perfecto conocimiento, yo por mi parte, de él. Entonces, sí me surgen una serie de preguntas y con respecto al convenio anterior había una serie de puntos que a la hora de firmarlo nosotros quisimos que se plasmara en él, como creemos tan importante como era la nueva construcción la construcción del nuevo parque, ¿no?, que tan necesario es en las circunstancias en que se encuentran hoy día pues, los bomberos. Dentro de ese convenio anterior, pues se firmó donde se exigía, ¿no?, que antes de mediados de año pues se pondría una cartelería donde se diría claramente el proyecto donde iba a ir construido el nuevo parque y antes de finalizar el año que también se iban a iniciar las obras. Entonces, por nuestra parte, pues queremos que todo el ayuntamiento en sí, ¿no?, todos los concejales y también con el alcalde, pues que exija la construcción ya de ese nuevo parque, que creemos que es tan importante para los bomberos de Écija y también para la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido estuvimos luchando y lo cierto y verdad es que por parte de Diputación pues no se ha llegado a ese cumplimiento de ese anterior convenio, ¿no? Con respecto a la adenda, ¿no?, que viene esta vez, sí quisiera preguntar, ¿no?, en cuánto se ha incrementado, ¿no?, con respecto al año anterior, porque dejar constancia de que durante 3 años consecutivos no conseguimos que nos subieran esa adenda. Si bien... la parte económica. Sí, la parte económica es lo que me refiero, ¿no?, en la parte económica. Creíamos que era de muchísima importancia porque sí cumplíamos todo lo que venía en ese convenio. Nosotros sí incrementamos, ¿no?, ya estaban cuando entramos las bases hechas para el incremento en 6 bomberos y durante nuestro mandato pues ya incrementamos en 6 bomberos la plantilla necesaria para la extinción de incendios en nuestra ciudad. Hicimos todo lo posible, pero a cambio pues no recibimos prácticamente nada. Entonces, desde aquí quiero que se exija a Diputación, que al igual que nosotros también cumplimos con el convenio, que también ellos cumplan con él. Entonces, también, al igual que ha dicho mi compañera, exigir también que tengan todo su ropa reglamentaria, ¿no?, y sus equipos reglamentarios. Tienen muchísimas carencias. Es verdad que por parte de Diputación pues tampoco se les suministra lo que es necesario. Entonces vemos que por parte de Diputación se exige mucho, se nos da muy poco y a cambio lo que es el Ayuntamiento de Écija da mucho. Los bomberos están haciendo un esfuerzo. Es un parque de bomberos alfa, es decir, de primera, y así se están haciendo las guardias y los servicios, como si existiera el doble de personal, porque el esfuerzo que están realizando con las guardias localizadas y con las guardias unas detrás de otras, pues equivale a casi como si tuviéramos el doble de personal. Y, por supuesto, este incremento en 6 bomberos pues tiene un coste bastante importante para este ayuntamiento. Creo que prácticamente cuesta al ayuntamiento de Écija 1 millón de euros anualmente. Entonces, quisiera saber en cuánto se ha incrementado también en este año la parte económica de esa adenda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Onetti. ¿Tiene la palabra la delegada? Sí. Bueno, señor Perea, le diría que
el punto primero que se elimina, que dice incorporación al parque de bomberos de un jefe de parque, con la tranquilidad que sabemos que ya se ha dicho que tenemos en el parque una jefa de bomberos, que no tendríamos problema en el sentido de que no haya nadie que pueda asumir en un momento dado cuestiones operativas. Se han incorporado a lo largo de este año bomberos, ¿vale? Lo que pasa es que no han sido en la fecha en la que ellos se han podido incorporar en septiembre. En el convenio te dice antes del 30 de junio. ¿Vale? Pero desde que aprueban, hacen los cursos, no se han podido incorporar, digamos, hacer a turnos efectivos hasta septiembre. ¿Vale? No es que digamos que no hayan entrado. Concretamente nosotros no hemos incumplido mucho este convenio. Dentro de lo que se pueda y que la ley nos permite, intentaremos seguir dotando de más personal el parque de bomberos. Por ejemplo, tenemos una vacante de sargento, ¿vale? Tanto personal en el parque de bomberos, de policía, administrativos, los que sean necesarios y la ley nos permite, intentaremos que ahora que estamos viendo la RPT, pues podamos plantear, pero siempre con las limitaciones legales que tengamos. Evidentemente, la dotación, señora Vascón, de equipamiento, ahora mismo, en el tiempo desde el mes de octubre hemos tenido varias reuniones con Diputación, ha hecho un gran plan de inversiones en distintas materias, ya son tanto como equipamiento, en el que en breve ya ha habido. Nuestra jefa de bomberos ya ha ido a ver una muestra técnica de todo el material que se va a, incluso ya no es solamente vestuario, sino material que nos pueda ser de utilidad, para ver esa muestra y ver qué necesidades son las que nosotros tenemos y solicitar lo que nos pueda hacer falta. En cuanto a material, en breve también se va a hacer, se ha visto también lo que es el vestuario también, ya lo ha podido comprobar y yo creo que en breve iremos a recoger esa primera parte de material que nos van a facilitar. También va a hacer una gran inversión en temas de vehículos para los parques que más necesidades tengan. Nuestro parque cubre todo lo que es la zona de la Sierra Sur como bien dice el señor Onetti, es un parque alfa, un parque que necesita que se dote de más, a lo mejor de más inversión, y así nos los han hecho ver y no tenemos ningún problema. En cuanto económicamente, a lo largo del año se ha cumplido con la parte que Diputación tenía que hacer, o sea que el pago que tenía que hacer lo ha hecho, y simplemente para que podamos recibir el 50% restante de esa subvención que anualmente se nos da, pues yo creo que de buena fe Diputación nos propone que para que pueda dárnoslo, ellos nos dicen que existe un problema porque no cumplimos ese convenio, pero al mismo tiempo nos da la solución para que podamos cumplirlo y se pueda recibir. Respecto a la construcción del nuevo parque, es otro tema que hemos llevado sobre la mesa y desde luego está siguiendo los pasos que debe, y esperamos que más pronto que tarde ese parque, esa primera piedra pueda ponerse. Si queréis algún dato exactamente de dónde está, el compañero puede darle información en ese sentido. Yo creo. Nosotros estamos trabajando también ahora en el próximo convenio, porque este convenio termina el 31 de diciembre de este año y simplemente lo que se hace es una pequeña modificación para que podamos terminar de cumplirlo este año. Y estamos trabajando en el convenio de 2016, en el que, desde luego, la Diputación no nos exige, no nos obliga, sino que nos está haciendo partícipe de ese convenio para poder que podamos hacer las puntualizaciones que creamos convenientes. Por tanto, yo creo que hasta ahora el trato que ha tenido Diputación ha sido de plena colaboración con este ayuntamiento. Y desde luego sí decir que tenemos un gran equipo de profesionales en este parque de bomberos de Écija. Gracias. Muchas gracias. Entiendo que no va a haber ningún turno más. Podemos pasar. Sí, señor Perea, por decir, podemos tener la palabra.
Sí, bien, muchas gracias. Bueno, sí, simplemente que comentar que lo he dicho porque es de en los puntos, he intentado explicar los puntos. Y bueno, respecto a que estáis en lo legal, ¿no? Y que siempre intentáis cubrir plaza por lo legal, la pregunta no era si se intentan cubrir plaza por lo legal. Mi pregunta era si está garantizado por ellos mismos, está consensuado con ellos, que el servicio se da en condiciones y no va a faltar nada. Era más por ahí, porque un poco voy en la línea de que los recortes no condicionen los servicios necesarios e importantes. Y en el caso de que esto fuera así, seguimos reivindicando, porque es por donde yo quiero encauzar este tipo de intervenciones, a que vamos tarde en auditar no solo las cuentas por saber qué déficit tenemos, qué es lo que tenemos que cumplir, por qué sí, por qué no, sino también el de los propios funcionarios. Yo creo que es de recibo que se conozca también la cantidad de funcionarios y se vea que están todas las necesidades, no hay duplicidad, etcétera, etcétera. Iban más por ahí las quejas. Así que nada más, muchas gracias. ¿La delegada le va a contestar? Sí, por favor, brevemente. Sí, me decías si se garantizaba al no realizar esta oposición y dotar, que ya te decía que sí que se habían incorporado más efectivos. El convenio nos dice, en la adenda, dice garantizar la apertura del parque durante 24 horas, 365 días al año, con turnos de hasta 3 efectivos en función de las necesidades del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla. Hasta 3. Nosotros el turno más pequeño, hay varios turnos, y el turno menor tiene 4. Y normalmente suelen estar hasta 6. ¿Vale? Luego tenemos un sistema de guardias localizada. Quiere decir que cuando se produce una llamada y los bomberos tienen que atender a una emergencia, el parque quedaría solo. Y ante una segunda llamada, pues no podrían asistir. Eso no ocurre en este parque porque hay un sistema de guardia localizada de tal manera que cuando hay una primera salida, esos bomberos que están en guardia localizada deben asistir rápidamente al parque para atender a una posible segunda salida. Los turnos, como se establecen, se consensúan tanto con la jefatura, que es la que propone, y garantizar que no ocurra nada no lo podría hacer ni con todos los bomberos posibles, ¿no? Pero evidentemente la jefatura y tanto el sindicato hace sus propuestas y no se toma de manera así aleatoria, ni se dice no, vamos a poner 3 bomberos, que es lo que nos exige Diputación para poder cumplir el convenio. No es lo que está dentro de nuestra mente hacer eso, decir, bueno, nos permite establecer más turnos, menos bomberos, y no es la cuestión. ¿Vale? Muchas gracias. Entiendo por el posicionamiento de los grupos que aprobamos el punto por unanimidad. Muchas gracias por su colaboración. Se levanta la sesión.